Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En Otras Palabras. Nos volvemos a encontrar acá, como siempre, en una nueva edición de este podcast, de su episodio número 20, para hablar de algo diferente. Como dijimos, en este podcast se habla de economía, se habla de finanzas, pero también se habla de cuestiones internacionales, de geopolítica, que en el fondo también hacen a la economía y que en el fondo nos terminan conectando de alguna forma. No solamente hacen a la economía, sino que también hacen al país en el que vivimos, que es la piedra angular de todo este programa, por así decirlo. Así que por eso les quiero presentar a una ya conocida por ustedes, a mi compañera, a Erika Melano. Hola, buenas. Hemos vuelto. Bien. Después de un tiempo, ¿no? Totalmente. Pasó un tiempito, pero bueno, también la ventaja de este episodio, que es lo que voy a presentar ahora, es que es bastante atemporal. Y cualquier persona que lo quiera escuchar cuando quiera, lo va a poder hacer sin perderse realmente de mucho, porque es todo tiempo pasado, se podría decir. Así que Tal cual. tal cual, vamos a hablar, vamos a continuar esta historia de Malvinas, este abarcamiento histórico de lo que fue no solamente el conflicto como tal, porque es bastante, le pasamos bastante por arriba al conflicto propiamente dicho, sino que vamos a hablar de las relaciones internacionales, de la diplomacia que hubo entre el Reino Unido y Argentina. También cuáles fueron las secuelas del conflicto armado que dejó, y en ese sentido vamos a ir tratando de armar este episodio. Vamos a tratar de empezar contando lo que fue la posguerra, porque tenemos que empezar a comentar que no solamente fue un evento devastador para muchísimas vidas en Argentina. Para ser más exactos, Argentina tuvo un saldo de 649 muertos tras el conflicto, Reino Unido 255 aproximadamente, y también hubo civiles isleños que cayeron en el conflicto, obviamente menos que los soldados, pero también que son víctimas de esta disputa. El 14 de junio de 1982, Argentina se rindió ante el Reino Unido, que recuperó el control de las islas. Como podrán ver, salteamos toda esta parte, porque si encima de ser un podcast de economía, finanzas y diplomacia somos un podcast bélico, seríamos hoy en día, potencia en materia de streaming, ganaríamos un premio ídolo. Vamos a tratar de empezar a comprender cuál fue la postura que toma Argentina tras la guerra. Vamos a ponerle el punto cero diplomático a esto, porque teníamos que empezar a reevaluar muchas de las conversaciones. Antes de empezar a hablar de la diplomacia, podremos empezar hablando, Eri, no sé si te parece, del trato que recibieron los veteranos de Malvinas tras la guerra. Exactamente. Y esto es muy importante porque uno pensaría, viendo las diferentes guerras que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, que quienes participaron y combatieron en la guerra son honrados de una manera, no solo por representar al país, sino como honor nacional de haberse arriesgado, de haber arriesgado su vida. Y sin embargo, en la sociedad argentina no recibieron el mismo trato. De hecho, hoy en día se conceptualiza todo este proceso que la sociedad realizó hacia los excombatientes como una desmalvinización, no solo hacia los excombatientes, sino también hacia el hecho en sí, hacia la guerra en sí. Y este término fue acuñado por un sociólogo en los primeros años de la década de los 80, porque ya se venía viendo toda esta situación, este trato diferenciado que recibían, pero a la vez denigrado. ¿Y por qué se realizó? Porque no se quería hablar del conflicto bélico por la relación que tenía este conflicto con el proceso de reorganización nacional, con la dictadura. Entonces, al haber sido ideado, gestionado por un gobierno de facto, y la sociedad estaba muy sensible en ese sentido, mucha gente cree y teoriza que este proceso de malvinización se vivió por ese lado, relacionando a los combatientes con el gobierno de facto, cosa que no sucedió. Hoy no es raro hablar de héroes de Malvinas y reconocerlos y ponderarlos en lo más alto de la historia argentina, pero en aquel momento no era algo raro pensar que, esto fue un conflicto militar que en cierta forma no puede perder toda la relación con un gobierno de facto militar que hubo en la Argentina. Entonces, en ese momento, apenas volvieron de la guerra, se podría decir, no es raro que lo hayan visto tan mal en ese sentido. Exactamente. La sociedad argentina buscó dar una vuelta de página al conflicto bélico y a la significación política que tenía el conflicto en sí. Entonces, esto tiene que ver con un poco la política de los diferentes gobiernos democráticos que se fueron sucediendo en Argentina, que vos lo vas a hablar mejor posteriormente, con esta política de reinsertarse al mundo y reinsertarse con otra imagen, olvidando todo ese pasado oscuro que tenía atrás. Y entre ese pasado oscuro estaba la guerra y los combatientes. Bajo la forma de disminuir o suspender debates públicos sobre la experiencia vivida. La gente ya ni siquiera en canales, en canales de televisión, en revistas, mismo en las escuelas, se trataba de no significarlo como un honor nacional la misma guerra, y tampoco los combatientes. También un efecto deshistorizador, hablan los diferentes autores, en esto de evitar la historia de la guerra o llevar al reclamo de Malvinas, pero evitando la guerra en sí.
Y también por último, que esto es lo más importante, quizás el efecto más adverso que tuvo en la etapa de desmalvinización, es que los jóvenes combatientes sufrieron una condena sobre la guerra y también los familiares de los caídos. Se habla bastante de que muchos de los combatientes la pasaron peor en la posguerra que lo que fue la propia guerra. Exactamente. Y acá no se habla tanto de el rol que tuvieron los familiares de los caídos, gente que fue y no volvió, que también sufrieron este trato denigrante. Entonces, nada, es importante destacarlo. Así que bueno. Bueno, esa es la parte más social que tiene el efecto negativo de volver de una guerra y de que también haya tantas cuestiones divididas en la sociedad que termine en cierta forma manchando, ensuciando, difuminando lo que fue realmente y lo que objetivamente, si se le puede poner un cierto grado de objetividad a la historia, pasó. Que es que, bueno, hay gente que entregó su vida por una causa más grande, que era que Argentina recupere la soberanía de las islas. Y acá es importante también que no solamente, perdón que te corte, en la sociedad argentina, sino que mismo se les dificultaba a los organismos de derechos humanos, los organismos internacionales, porque era visibilizar y defender a los soldados, pero intentando impugnar toda la dictadura y juzgar a los culpables del terrorismo de Estado. Entonces, cuando se mezclan dos cuestiones que realmente están relacionadas, es difícil dividirla en esferas totalmente diferentes. Claro, y en ese sentido, bueno, después de tanto, vamos a llamarle confrontamiento dentro de la sociedad, Argentina en algún momento de su historia, tras este proceso de reorganización militar, como se supo llamar, recupera la democracia. Nos pusimos de acuerdo para votar y elegir un presidente de manera democrática, como hace bastante tiempo que ya lo venimos haciendo, que no es poco decir. Y en ese sentido emerge la figura de Raúl Alfonsín en la cabeza, bueno, de la Unión Cívica. No me acuerdo si era Unión Cívica Radical en aquel momento, pero encabezando un partido político que gana, se consolida y tiene que tomar las riendas de un país que no solamente estaba con las secuelas de una tragedia social, con las secuelas de una guerra, sino con el desafío de rearmarse y reafirmar su cara frente al mundo. Y en ese sentido, Argentina tuvo que tomar una postura. Vamos a tener que decir, bueno, después de la guerra, ¿qué es lo que hacemos con el Reino Unido? ¿Qué postura tomamos? ¿En qué dirección llevamos la conversación? Porque hace 2-3 meses, bueno, estamos en diciembre de 1983, hace 5 o 6 meses le declaramos la guerra a esta gente. No, perdón, me estoy yendo un año más todavía. Hace un año le declaramos la guerra a esta gente. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Y de ahí se van a cimentar o va a ser la guía para tener el resto de conversaciones. Bueno, Argentina toma una postura bastante firme, que es no retomar negociaciones. Fíjense que si bien declaramos la rendición, Argentina todavía no había declarado el cese de hostilidades. O sea, es como que seguíamos apuntando para el Reino Unido, para las islas. Entonces, Argentina se rehusaba a declarar el cese de las hostilidades hasta que el Reino Unido no elimine dos cosas. Primero, una zona de exclusión militar, se le podría llamar, donde en 150 millas, durante la costa de las Malvinas, una zona de 150 millas era de exclusividad militar. O sea, si vos te metías con un barquito argentino ahí, posiblemente te metan un cañonazo que te traigan de vuelta a Tierra del Fuego. ¿Qué pasa con eso? Era, bueno, una cuestión de una tensión militar absoluta, y también lo que quería también el gobierno era que no te voy a avanzar en ninguna conversación hasta que no desarmes la fortaleza de Malvinas, como se le llamaba en aquel momento, que era, bueno, el alto nivel de armamento militar que había en las islas por una cuestión de temor, de tensión, de una posible escalada. Argentina quería condicionar la conversación a que si esto no se desarmaba, nosotros no avanzamos en ningún tipo de charla, de conversación, de avance. Exacto, de acá, sí. Perdón que te corte, pero está bueno destacar que acá comienza este proceso de militarización que está teniendo actualmente Reino Unido. ¿Sí? Mantener y reforzar una política de presencia militar en la zona que antes no se tenía. Y esto es pura y exclusivamente para controlar y disuadir a la sociedad y a los gobiernos argentinos de que, bueno, hay una presencia y encima militar. Sí, si se van un episodio para atrás van a ver que Argentina, cuando desembarca en las islas, básicamente no se encuentra con nada de oposición, toman las islas y después, bueno, vienen los ingleses a recuperar lo que en teoría ellos dicen que les pertenece. Entonces, bueno, desde ese momento se empezó a ver como dijiste vos, una fortaleza militar ahí en Malvinas, sí, para que no vuelva a pasar esto, supongo. En ese sentido, Argentina logra otra disputa diplomática que se estaba dando en paralelo, que era sobre el canal de Beagle. No nos vamos a meter en ese tema. Creo que va a haber una sección antártica en este podcast que capaz que nos podamos meter un poquito en el canal de Beagle, pero bueno, teníamos un conflicto con Chile que había que resolver, y Argentina, a través de una mediación del Vaticano, vino el Papa, una especie de acuerdos que tuvimos ahí, logramos llegar, bueno, a un acuerdo con el canal de Beagle. Pero ¿por qué esto es importante con el tema de Malvinas?
porque le demostramos a la comunidad internacional que estábamos en condiciones de sentarnos, de charlar, de poder a través del diálogo resolver una disputa de soberanía o o limítrofe o lo que sea. Eso fue una buena señal, creo yo. No sé, Eri, si que podés como mechar de ese tema, pero fue un avance positivo o una demostración frente al mundo que Argentina estaba para negociar. Sí, que quería resolver los conflictos pendientes y sobre todo en realizar un entendimiento y un mejoramiento de las relaciones con sus países, tanto limítrofe como en los países del exterior, las potencias sobre todo. Bueno, en ese sentido también la ONU firmó una declaración, la 37/9, creo que era el nombre, donde se invitaba otra vez a la Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones. Así que la comunidad internacional, a pesar del conflicto, instaba a negociar a las partes. Como que, bueno, Argentina, entiendo que muchos intereses, muchas cuestiones se ponderan en ese sentido, pero Argentina recibió una especie de impulso de la comunidad internacional para continuar con estas negociaciones. Entonces, ¿qué otras cosas empezaron a pasar? Ya salgamos del 83, estamos entrando al año 84 y empiezan a haber una especie de sondeo, ¿no? Donde ciertos contactos informales y otras negociaciones más, no del carácter diplomático, sino, por ejemplo, reuniones de empresarios, reuniones parlamentarias donde legisladores de ambos países se encontraban en una convención, en reuniones, en ciertos eventos, que hacían que un poquito de charla empiece a ver, que se empiecen a sondear un poco los intereses de cada una de las partes después del conflicto. Bien, entonces vamos a tratar de enumerar una serie de reuniones informales que se dieron, porque va a entrar una figura muy importante que le voy a pedir y después que la explique bien, que no sé si lo explicamos el episodio pasado, pero bueno, para refrescar, que es el paraguas de soberanía, porque vamos a ver, el primer encuentro que se dio fue la conferencia de la Unión Interparlamentaria. Son legisladores parlamentarios que se encontraron en Ginebra en abril del 84, después de la guerra, bueno, un primer paso para restablecer el contacto a nivel político, pero lo importante es el seminario de la Universidad de Maryland en mayo del 84, donde en este encuentro académico reunió a legisladores de ambos países y se utilizó por primera vez la fórmula del paraguas de soberanía. Es un concepto que permitía discutir temas prácticos sin que ello afectara las respectivas reclamaciones de soberanía. Eri, ¿nos podría dar un panorama más amplio de lo que se llama un paraguas o una especie de salvaguarda de soberanía? Exactamente. Es lo que habíamos mencionado en el episodio anterior, era esto de hacer reservas en tratados internacionales. Y esto, si bien no son tratados internacionales, todavía no han firmado ninguno, significa que cada conversación sobre los diferentes temas se van a llevar adelante sin que por ello se modifique la demanda de cada estado, tanto de Argentina como de Reino Unido, sobre la soberanía. Que Argentina dé un paso adelante para negociar o discutir ciertos temas no significa ni siquiera que está aceptando el hecho de que la soberanía le podría pertenecer o que signifique una aceptación de la soberanía de Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Y viceversa, que Reino Unido negocie sobre determinados temas no significa que se reconozca la soberanía argentina sobre las islas. Se entiende perfecto. Fue la primera vez que dijimos, bueno, vamos a tener charlas, vamos a tratar de resolver disputas aparte de la disputa grande que es la soberanía, pero todo lo que nosotros acordemos, todo lo que yo diga, no va a esconder bajo la alfombra que yo lo único que quiero es que ese pedazo de territorio que vos tenés me lo devuelvas. Entonces fue un paso muy importante en el sentido de que se empezó a plantear este concepto que era el paraguas de soberanías. Después, para nombrar una de las últimas reuniones que hubo en materia informal o en materia no estrictamente ejecutiva, diplomática entre ambos países, fue lo que se llama el fracaso de Berna, donde hubo una reunión formal a nivel gubernamental y fue mediada por Suiza. ¿Qué pasó? Que los ingleses nos baitearon, nos hicieron comer una mague, nos dijeron, sí, vamos a tener una reunión, vamos a hablar de los temas que a ustedes les importan. Cuando vos pensás en temas que a ustedes les importan, un argentino piensa, sí, me vas a devolver las islas, gracias Reino Unido, te quiero mucho. No, claramente no. Lo único que dijeron fue, vamos a hablar de temas que son de su competencia. Y cuando llegamos a la reunión en Berna, básicamente pasó todo lo contrario. No solamente no se hablaron de los temas que realmente no eran ni siquiera importantes ni ponderables, sino que se ninguneó a la parte argentina. Fue una especie de tomada de pelo, una pérdida de tiempo, donde fuimos creyendo que íbamos a negociar cuestiones realmente relevantes para nuestros intereses y terminamos negociando pavadas donde fue un rotundo fracaso y fue, no digo una tensión diplomática, pero en el fondo sí se tomó como un mal gesto desde el lado del Reino Unido para con nosotros. Bueno, le declaramos la guerra, no nos vamos a enojar por un mal gesto, supongo. En ese sentido, se puede seguir hablando de otra forma de comunicar, otra forma de dialogar con el Reino Unido, que fue la inclusión de non-papers, el intercambio de documentos comunicados que no eran formales del todo, pero que tenían una especie de connotación de bueno, me quiero comunicar con la otra parte, pero tampoco quiero hacerlo público, no lo quiero hacerlo oficial y lo voy a hacer en cierta forma discreta a través de estos documentos que se llaman non-papers. ¿Está bien la definición, Eri? Sí, algo así, está bien. No, non-paper significa de carácter oficial, digamos. Claro, yendo por ese lado, ¿no es cierto?
Por abajo de la mesa, vamos a decir. Le pasó un papelito por abajo de la mesa. Lo importante, Claro. claro, lo importante de esto fue que mediaba Estados Unidos, o sea, teníamos la investidura de Estados Unidos, aliados de ambas partes. No sé si después bueno, con el gobierno democrático seguimos teniendo afinidad con Estados Unidos, pero del proceso de reorganización militar, los militares tenían buena relación con Estados Unidos, se podría decir, y bueno, en ese sentido era una especie de aliado de los dos. Así que vamos a nombrar ahora la sucesión de non-papers que hubo por ambas partes. El primer non-paper argentino fue entregado a funcionarios estadounidenses para ser comunicado a los británicos. Y este documento reiteraba la fórmula de cese de hostilidades, cesar las hostilidades, para que yo levante la zona de exclusión. Al revés, yo ceso las hostilidades para que vos levante la zona de exclusión. Además, proponía el establecimiento de un régimen común de administración de pesca bajo los auspicios del secretario general de la ONU. ¿Qué pasaba acá? Vos tenías un régimen de exclusión militar donde si pasaba un barco argentino te ponían un cañonazo. Bueno, hay una cuestión económica ahí que les compete a ambas partes porque las especies que se pescan en Malvinas son generalmente especies argentinas, lo vamos a hablar ahora más adelante. Pasaba un poco esto que necesitaban coordinarse entre sí porque si yo, está bien, no pesco en tu zona, pero hago una línea de buques pesqueros en tu límite y empiezo a pescar ahí y agarro todo lo que a vos te correspondería o las especies que llegarían a Malvinas, bueno, al Reino Unido no le interesa, a Argentina un poco tensiona la cuerda y vamos a ver después el acuerdo que se llegó más adelante. Entonces querían ahí una especie de administración de pesca conjunta. Hubo una respuesta británica en enero de 1987, porque en febrero de 1987, esto no lo mencioné, pero es importante, el Reino Unido había fijado la fecha para establecer una zona de exclusividad pesquera o una cuestión así donde se iban a emitir licencias de pesca, que era la pesca en ese momento era una de las principales fuentes de ingreso de los isleños. Entonces se iba a hacer una zona de pesca especial que Argentina no se podía meter, porque Argentina ni ninguna otra bandera, a menos que haya una especie de acuerdo. Y la idea era que Argentina solicita que esa zona sea conjunta. El Reino Unido no solamente demoró la respuesta, sino que bueno, recién en enero de 1987, pensando que la fecha del inicio de esta zona de exclusividad pesquera era en febrero de 87, medio como que la demoraron a propósito de la respuesta, donde a través de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires calificó la propuesta argentina como positiva en sus objetivos de prevenir incidentes y conservar los recursos pesqueros, eso es lo que digo recién, pero mantuvo su firme negativa a negociar la soberanía. Bien, es un poco, ahí entra el tema del paraguas de soberanía. Yo puedo avanzar en pesca, pero no está en discusión el tema de la soberanía. Para mí, que soy inglés, y bueno, el argentino lo único que quería hablar era de eso. Segundo non-paper argentino. Fue a principios del, 1987, supongo que será después de esta respuesta británica, donde en una reunión con Washington, la delegación argentina propuso la creación de un régimen temporario para coordinar los sistemas de administración de pesca. Que había que llegar a un acuerdo de pesca porque eso iba a generar muchas tensiones. El tercer non-paper fue en junio del 87 y fue redactado en Nueva York entre el canciller Caputo y el subsecretario estadounidense. Se basaba en el éxito acuerdo de comunicaciones de 1971 y buscaba generar gestos recíprocos de flexibilidad. Bueno, ya que nosotros dos tenemos las posturas bien claras y no tenemos ninguna intención de abandonar los principios que hacen a nuestra negociación, vamos a tratar de tener gestos recíprocos. Yo te doy, vos me das, por más que no nos conforme a los dos, vamos a tratar de buscar una solución subóptima en ese sentido. El cuarto non-paper argentino, que fue en diciembre del 87, fue el documento en el que se aceptó formalmente los términos del paraguas de soberanía, entendiendo que esta fórmula protegía las posiciones de ambos países sin dejar de lado la cuestión de fondo. Argentina entiendo que no lo aceptó desde un principio, si bien era algo que lo estaba ponderando, lo estaba analizando, fue recién en diciembre del 87 cuando lo acepta formalmente. Linda historia de intercambio de papeles, Eri, no sé qué opinás ahí. Es buena, y aparte acá se deja bien en claro cómo cuando entre dos países no se pueden resolver ciertas cuestiones, siempre hay una potencia que interviene para mediar o acercar a ambas partes a una conversación, ni siquiera te digo a un acuerdo, pero una conversación. Porque hay que aclarar acá que fue Estados Unidos quien acercó a ambas partes y fue el intermediario principal. No fue una relación directa entre el Reino Unido y Argentina, sino que todo a través de la Embajada de Estados Unidos en Argentina que se intercambiaban estos papers o conversaciones. Bien, así que ahí vamos a decir que estamos ya yéndonos de la etapa de Alfonsín, sí, del gobierno de Alfonsín, porque estamos entrando a los fines de los 80. Hubo un conflicto ahí en el medio donde el Reino Unido empezó a hacer una serie de movimientos militares, ya finalizando la década de los 80, que generó tensión. Pero bueno, la realidad es que las cosas medio como que, no es que se calmaron, pero se dejó una especie de stand-by, de pausa, hasta que se resuelva el tema electoral en Argentina. El Reino Unido iba a ser poco conveniente que negocie con una parte que no sabe si va a estar después el año siguiente. Y bueno, Argentina lo mismo, no es difícil comprometer una cuestión tan delicada de Malvinas a el resultado de una elección. Así que bueno, vamos a decir que vamos a hacer una especie de balance del periodo de Alfonsín que es ambivalente. No se alcanzó ningún acuerdo tangible, por así decirlo,
y la relación bilateral permaneció congelada porque fue todo extraoficial, por abajo de la mesa, y en ese sentido lo positivo que podemos recalcar fue que la gestión diplomática sí logró objetivos cruciales. Por ejemplo, restableció la credibilidad del reclamo argentino en los foros internacionales, lo que dijimos antes, impidió que el resultado militar del 82 se convirtiera en la palabra final sobre la disputa y desarrolló la fórmula jurídica del paraguas de soberanía que resultaría ser la herramienta indispensable para el progreso en la década siguiente. Así que viene el muchacho, el riojano, Carlos Saúl Menem, asume la presidencia y tiene que tomar una dirección nueva. Tiene que elegir si tomo una dirección nueva o si voy por la política anterior. El análisis que hacen, después te voy a pedir, Eric, que un poco expliquemos esta postura que toma el gobierno de Menem, pero el análisis que tiene que hacer el tipo es, si yo sigo, o qué hizo, el análisis que hizo el tipo fue, si yo sigo por esta dirección, lo único que se logró hasta ahora fue congelar la relación, que ninguna de las partes avance, y si esto yo lo dejo perpetuo en el tiempo, lo único que termina pasando es que de facto el Reino Unido va a controlar las islas, va a imponer su voluntad, porque la guerra ya la ganaron, y porque si no logro ningún avance en otra materia, en otro sentido, va a quedar todo más o menos igual. Se acepta el statu quo que hay después de la guerra y no logro nada interesante. Entonces ahí es donde Menem vira hacia otra dirección y elige poner una especie de propuesta reconciliadora al asunto para, bueno, lograr abarcar el tema desde otra perspectiva. ¿Qué podríamos decir de esto como un primer pantallazo, Eric? No, que esto fue una propuesta, no, o sea, fue innovadora, pero trajo consigo un poco la política diseñada por el gobierno de Alfonsín. Y que esto obviamente lleva a discusiones y posturas diferentes sobre el tema. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. La realidad es que, bueno, son las dos aceptables, las dos posturas son bienvenidas. Invito a quien esté escuchando a que se lo cuestione, pero sí que se logró avanzar en las diferentes conversaciones sobre los temas que Reino Unido se estaba aprovechando, como la militarización del Atlántico Sur, hidrocarburos como pesca, recursos económicos y energéticos importantes, que es importante, valga la redundancia, que el Reino Unido no se aproveche de esa manera sobre nuestro territorio. Entonces, si se puede avanzar a partir de esta herramienta, bienvenido sea, siempre y cuando se dejen claro que nada de lo que se acuerde lleva consigo un reconocimiento de la soberanía hacia la contraparte. Siempre y cuando eso se deje en claro a nivel internacional y a lo que es nivel de derecho internacional público, no sienta precedencia sobre un reconocimiento o no sobre la soberanía. Claro. Eso es importante. No, totalmente. Quería, por eso, enaltecer otra vez la imagen, la figura del paraguas de soberanía, que fue también en lo que se apoyó Menem o la administración Menem para tomar la rienda de la discusión. Así que ahí nos vamos a ir derecho a una ciudad española que muchos conocerán, que es Madrid. Se firmó lo que se supo llamar el Acuerdo de Madrid I y después el Acuerdo de Madrid II, que fue en dos fechas diferentes. Fue el primer paso, por así decirlo, de, como digo, la administración Menem para abarcar la conversación desde otro foco, porque el Acuerdo de Madrid I, que fue en noviembre de 1989, fue un hito que bajo el paraguas de soberanía formalizó el cese de todas las hostilidades. Finalmente declaramos el cese de hostilidades y la renuncia a reclamaciones resultantes del conflicto. Todo lo que pasó del conflicto, los reclamos que yo tengo para hacerte, bueno, vamos a dejarlo, vamos a obviarlo y vamos a pasar página. Ambos gobiernos reafirmaron su compromiso con la Carta de la ONU, la solución pacífica de controversias y el no uso de la fuerza. En términos prácticos, se acordó el restablecimiento de relaciones consulares, el levantamiento de las restricciones comerciales y financieras que había y la reanudación de las comunicaciones marítimas y aéreas. Crucialmente, el Reino Unido anunció una redefinición de la denominada zona de protección, eso es importante, que es lo que, bueno, pedía la parte argentina en su momento, y su levantamiento para los buques argentinos. Ya se estaba vislumbrando una especie de acercamiento en materia pesquera. Para gestionar los temas más sensibles se crearon dos grupos de trabajo, bueno, iban a terminar tratando de ir al detalle de estos acuerdos. Pero después, otro hito muy importante fue el Acuerdo de Madrid II. Este acuerdo completó el proceso de normalización. Se pulió el detalle. Bajo el mismo paraguas de soberanía, el Reino Unido anunció el levantamiento total de la zona de protección. Ambos países acordaron restablecer plenamente las relaciones diplomáticas y se adoptó un primer paquete de medidas de confianza para evitar incidentes militares y se acordó explorar la cooperación en materia de pesca. Entonces, en ese sentido, tuvimos muchos avances, pero también se nota el cambio de paradigma, cosas que si nosotros hubiéramos mantenido la postura anterior del gobierno anterior, quizá nunca se pudiera haber dado. Se empiezan a ver no solo un avance, sino en materia militar, una especie de progreso hacia la desmilitarización relativa, porque no es que Reino Unido iba a traer todos los buques de vuelta y tratar de enfocarse en otra cosa, sino que una especie de desescalada de la tensión, si se quiere, para con los buques argentinos y para las embarcaciones que querían ejercer operaciones de pesca o cuestión de relaciones entre dos ejecutivos. Se estableció también, a partir de los acuerdos de Madrid, un robusto sistema de medidas de fomento de la confianza, para que los países entiendan
y las poblaciones que están involucradas entiendan que ya es otra la discusión que se están dando. En septiembre de 1991 se acordaron flexibilidades adicionales, que una cosa muy importante es que se valora mucho la profesionalidad que tuvieron las partes militares de ambos países, obviando todo lo diplomático para llegar a acuerdos, coordinaciones muy importantes que sirvieron para agilizar mucho todos los procesos, y también un mecanismo de intercambio de información anticipada sobre movimientos militares en Atlántico Sur. No te voy a agarrar por sorpresa si veo que estoy haciendo maniobras de entrenamiento, movilizaciones de fuerzas, nada, en ese sentido un poco de anticipación. Y también acuerdos en materia marítima, que era lo que más les competía a los isleños, a los gobiernos, etc. Así que ahora podríamos pasar a la parte económica. No sé si hay algún comentario para hacer de los acuerdos de Madrid. Creo que fue de lo más trascendental, Eri, supongo. Fue de lo más trascendental, exactamente. Y acá se puede ver cómo reclamos que venía haciendo Argentina durante toda la década del 80 con el gobierno de Alfonsín, mediante esta política más combativa hacia Reino Unido, como por ejemplo esto de la zona de exclusión, fueron levantados simplemente con un cambio de política o de acercamientos, si se quiere, hacia la parte. Fíjate cómo en un año, o en el mismo año que llegó Menem, se logró un acuerdo para el cese de hostilidades, el establecimiento de relaciones consulares y diplomáticas y el levantamiento de la zona de exclusión, que era de lo más importante que pedía Argentina. Ahora podríamos empezar a hablar de la discusión de fondo que había tras estos acuerdos, porque había intereses económicos. Obviamente las islas no solamente son un pedazo de tierra en lo más austral del mundo, por así decirlo, sino que tienen una cuestión de identidad, pero también un interés económico para cualquier persona que lo habite. Principalmente la fuente de ingresos de los isleños, como decía anteriormente, es la pesca. Y Argentina tenía una especie de palanca de negociación muy importante con la pesca, porque ellos, antes de explotar los hidrocarburos y todas estas cosas que ya hoy en la actualidad sí se ven, pero en aquel momento eran cuestiones exploratorias, lo que sí se pudo determinar fue que al isleño le interesaba mucho el calamar Ilex argentinus, que era la especie que más se pescaba, que más, suponía la fuente de ganancia para las islas. Pero ¿qué pasaba? Era una especie altamente migratoria, quiere decir que iba de la costa argentina, se iba mal adentro, después volvía, o sea, tenía muchos movimientos, y donde vos ponías una línea de buques, como dije antes, capaz que dejabas sin especie, no sé cuál es la palabra técnica en materia de pesca que se podría utilizar, pero dejaría sin abastecimiento para que pesquen los isleños en su zona de exclusividad pesquera, se podría decir. El Reino Unido se dio cuenta que en ese sentido tenía una posición desventajosa y empezó a avanzar en ciertos acuerdos para que Argentina y ellos lograran una especie de entendimiento sobre, tratar de vos fijar unos cupos en materia pesquera que no sean destructivos de la población de este calamar, para que mis habitantes también puedan pescar. Para que no sepa cómo funciona el mercado o el negocio de la pesca, se pesca por cupos. Generalmente los barcos o conjunto de barcos compran cupos que dicen: te permito pescar hasta esta cantidad. Lo que se busca es que los barcos puedan negociar esos cupos. En esa negociación, como el barco tiene un costo adicional, que es tener que comprar el cupo, solo se equilibra la cantidad de la especie que se puede pescar. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos libremente a alta mar a pescar todo lo que podamos, tendríamos todos los barcos hasta el cielo de peces y vaciaríamos el mar. Argentina aprobó cupos a embarcaciones de la Unión Soviética y otro país más. Un poco que empezó a pasar esto de que el Reino Unido, su principal fuente de ingresos, se la estaban empezando a mermar. Entonces por eso tuvieron que llegar a un acuerdo. A pesar de estas negociaciones, el Reino Unido tuvo ciertas acciones unilaterales, como la extensión de su control marítimo alrededor de las Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que fue avanzar no solamente por el área de Malvinas, sino por este territorio que también en teoría les corresponde, y la creación de la Falkland Outer Conservation Zone. La pesca se veía muy afectada, por esta disputa, por este conflicto. En ese sentido, saliendo de la disputa pesquera, otra de las discusiones que tuvimos que dar con el Reino Unido fue, no con el Reino Unido, sino con la otra parte interesada, que son los isleños. Una especie de triángulo se forma entre el Reino Unido, Argentina y los habitantes de Malvinas, que después de 1985 tuvieron una reforma en su constitución, así como nosotros tenemos una constitución, ellos también tienen una. La reformaron y le dieron una ciudadanía plena, o sea, ya eran habitantes plenamente reconocidos y había que incluirlos en la negociación justamente ahí más que nunca. Se empezó a tener también una intención o una política de seducción hacia los habitantes. Por eso, ¿qué nos podrías decir, Eri, de esta política? ¿Cómo se instrumentó? ¿Qué es lo que le interesaba al gobierno más que nada? Principalmente siguiendo con este tema del paraguas de soberanía y de negociar pero con buenas relaciones
hacia Reino Unido, y con esta política de seducción que mencionaste antes, lo que intentó el gobierno de Argentina es tener un acercamiento con los habitantes ingleses de la isla, los kelpers, que ya dijimos. Este acercamiento fue un poco polémico. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera uno se podría pensar, no sé, a ver, decime vos, Rami, ¿cómo te imaginás que un gobierno se acerca hacia una población extranjera, por así decirlo? Complicada la pregunta, me imagino cuestiones medio propagandísticas, como, no sé, yo si tengo que aventurarme voy a decir lo que haría como canciller. Mando discretamente a un tipo medio de turista, medio de como investigador, científico, lo mando a las islas medio de incógnito y le empiezo a hacer que meta ficha, que se vaya a un barcito ahí de las Malvinas y empieza a manejarlo a los isleños, no sé, con algo. Yo soy medio extremista quizá. No, pero lo que te voy a decir va a sorprender. ¿Por qué? Porque este acercamiento se le llamó la diplomacia de los osos. Ahí va. De los ositos. ¿Por qué? Porque Cancillería Argentina lo que hacía era una política de distribuir a la población isleña regalos infantiles como videitos animados, osos de peluche, libros, para las fiestas, tarjetas navideñas. Entonces, de esta manera se buscaba ganar su confianza, ganar su respeto, relaciones amistosas con ellos, que no los miren con esta desconfianza. Fue un poco innovadora y hoy en día es polémico. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el país se había centrado en resolver el conflicto de manera bilateral entre Reino Unido y Argentina, dos estados que negocian internacionalmente. Pero bajo esta política lo que se está haciendo es integrar a un miembro más hacia el conflicto mismo, hacia las discusiones de conflicto. Entonces se vuelve un asunto trilateral, donde los isleños tienen voz, tienen voto, tienen reclamos y tienen deseos, por así decirlo, dentro de lo que es la negociación misma. Indirectamente, y a esto voy que porque es polémica y es discutible, invito también a quien está oyendo a que se lo cuestione y siente posición sobre el tema, es indirectamente se está reconociendo que los isleños tienen derecho a la autodeterminación. Y Argentina a nivel internacional, lo que siempre promulgó con las resoluciones que mencionamos en el episodio anterior, es que se reconozcan los intereses de los isleños, pero no los deseos. Esto es reconocer sus intereses económicos, sus intereses políticos y su desarrollo pacífico dentro de lo que es el territorio malvinense, sin embargo no el deseo de pertenecer a un estado o a otro. Claro. Entonces es un mecanismo un poco peligroso lo que se formó. Sin embargo, tampoco es tan cuestionable el hecho de querer lograr confianza de los isleños para que no lo miren o que no realicen acciones en contra de Argentina que también pueden perjudicarlo, como por ejemplo esto de que en una constitución se reconozca su ciudadanía propia hacia el Reino Unido. Entonces, ya te digo, es un poco peligroso. Si se da de un poquito de más, puede sentar precedencia para un reconocimiento de la autodeterminación de los isleños, y si es un poquito menos, también puede sentar reclamos por parte de los isleños hacia el gobierno argentino. Entonces, yo creo que si es bien manejado, el hecho de la política de acercamiento podría llegar a ser. Claro, bueno, en ese sentido yo pensaba que la política de seducción había sido una especie de forma de nombrarlo, una especie de poner un nombre medio interesante para que se entienda el concepto, pero explícitamente fue seducir a los isleños a través de regalos, de gestos, bueno, de cuestiones que eran explícitamente como para caerles bien, en cierta forma. No teníamos mucho más que ofrecer que nuestra carisma, se podría decir. Es algo que, bueno, las cosas hay que decirlas. El gran parte del gobierno de Menem fue basado en la carisma y lo que transmitía el tipo como persona, más allá que uno puede estar más de acuerdo o desacuerdo, pero era un poco la carisma ponderaba muy fuerte en la forma de gobernar que tenía Menem, y supongo que lo quiso llevar a la parte isleña. Y también me gustó eso que dijiste, que no lo había pensado, porque claro, vos como parte argentina, vos reclamás que vas a proteger los intereses de los isleños. Y en ese sentido desacreditás o tratás de no apoyar cualquier fórmula o cualquier negociación que impulse la autodeterminación o el deseo. O sea, lo que ellos quieren realmente más allá de cuáles son sus mejores intereses. ¿Qué pasa con esto? Claro, si vos lo empezás a seducir y lo traes a la mesa de conversación, indirectamente podés estar sugiriendo que te importa lo que opinen realmente, que te importan sus deseos. Y bueno, está bien, con osito de peluche no creo que nos devuelvan un pedazo de territorio, ¿no? Si no, sería la peor negociación de la historia. Pero se entiende la intención. Exacto, claro. Por eso te digo que es delicado y que no tiene que llegar a ningún extremo. Que si es medido, bueno, pues puede llegar a ser beneficioso. Claro, totalmente. Así que ahora vamos a ir con el último pilar de disputa. Lo voy a nombrar rápidamente porque de esto vamos a poder hablar un montón en los próximos
en los próximos o en el próximo episodio, no sé cuántos quedarían de esta hermosa historia, pero se puede hablar mucho del tema de los hidrocarburos. Si bien yo nombré a que las Islas Malvinas, la principal fuente económica era la pesca, el tema de los hidrocarburos empezó a sonar muy fuerte cuando a principios de los años 90 se dieron ciertos estudios geológicos que solamente sugirieron la existencia de importantes yacimientos en la cuenca de Malvinas. El tema se convirtió en uno de los más conflictivos de la década, enfrentando el impulso unilateral británico. Claro, los británicos la querían explotar y los argentinos decían, che, bueno, me van a sacar los recursos económicos de la tierra que yo siento que me corresponde, entonces algún reclamo tengo que hacer. Así que bueno, el Reino Unido, presionado por los isleños, obviamente, los isleños quieren ganar guita, quieren explotar su territorio, avanzó con la autorización de prospecciones sísmicas en 1991 para ver justamente si había yacimientos posibles y preparó un llamado a licitación para empresas. Todas las empresas que quieran venir a explorar el territorio de Malvinas y ver si tienen petróleo para sacar, si lo encuentran, lo sacan, hagan negocios, se lo llevan. Bien, entonces Argentina, claro, tenía que poner su impronta en el asunto porque no podía pasar desapercibido esto, porque una vez que extrayeron los recursos naturales, no van a volver. Entonces vos mínimo te corresponde o querés que te corresponda una partecita. Entonces empezó a emitir letras de disconformidad, lo que se le llamó, a las empresas petroleras internacionales. Entonces, claro, vos si querías participar de la licitación de los yacimientos de Malvinas, te iba a llegar una carta del gobierno argentino diciendo básicamente que no lo hagas porque, bueno, protesta diplomática, iban a iniciar acciones legales porque, bueno, todo el tema de la disputa. Entonces, claro, se frenó con mayor o menor éxito, se pudo combatir un poco a las empresas, como diciendo, bueno, vos sabés que si te metés acá vas a sufrir consecuencias legales y todo lo que sea. Y también se envió cartas al Reino Unido, por supuesto, a los isleños también, como amenazando con posibles represalias legales en ese sentido ante la comunidad internacional. Ahí el Reino Unido tuvo una importante necesidad de otorgar una seguridad jurídica a las inversiones. Con el tiempo, después de mucha disputa, de mucha negociación, logra encontrar un suelo. Y después de todas estas conversaciones, Argentina y el Reino Unido firman un acuerdo de entendimiento para, bueno, tratar de racionalizar toda esta situación y que ambas partes, entre comillas, se beneficien. Se firmó en Nueva York una declaración conjunta sobre cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico sudoccidental. ¿Por qué costa afuera? Porque entiendo que estos yacimientos, muchos no están en tierra, algunos están sobre el agua, ¿viste? La famosa imagen de una estación de extracción de petróleo que está sobre el mar, que parece que está flotando. Bueno, esa es lo que quizá veíamos en Malvinas. Y no sé, Eri, creo que está bien, es en el agua, acuática la situación. Sí, está perfecto. Y este acuerdo fue una obra de ambigüedad constructiva, pero también la semilla de futuros conflictos, porque claro, se llegó a una especie de acuerdo, pero Argentina realmente no estaba conforme con esto. Se creó un área de cooperación, como digo, al sudoeste de las islas, donde había una zona geográfica de compromiso que se superponía tanto a aguas en disputa como a aguas argentinas no disputadas. Esto permitió a ambos gobiernos cantar victoria. ¿Por qué? Porque el Reino Unido obtuvo la estabilidad necesaria para atraer a las compañías petroleras sin que esté Argentina apuntándolos directamente, y Argentina logró tener una especie de voz dentro de la mesa de discusión, y el Reino Unido se ganó esa credibilidad jurídica, esa estabilidad jurídica que te permite negociar hacia adelante con las empresas. Acá hubo un problema porque una especie de... cuando firmás un papel y después empezás a buscarle la letra chica para que te beneficie a vos y la otra parte hace lo mismo por su parte. Bueno, hay un problema fundamental porque residían las interpretaciones. Argentina consideraba que el espíritu de cooperación se debía extender a todas las aguas, porque ahí yo nombré una zona especial, un área especial de cooperación, que era esta parte de los yacimientos, pero Argentina lo quería extender a más aguas, a más zonas, a más territorio, por una cuestión de que, bueno, que primen las mismas normas, las mismas condiciones que tuvimos acá. Y el Reino Unido, por el contrario, dijo, no, esto es solamente para esta área y no me moleste. Argentina consideraba que ese espíritu de cooperación se debía extender y que tenía derecho a cobrar regalías, donde se propuso hasta un 3% de regalías a cualquier empresa que operara en la zona. El Reino Unido, en cambio, limitaba el alcance del acuerdo estrictamente al área especial de cooperación, sintiéndose libre de otorgar licencias unilaterales al resto de la región. Entonces, claro, el Reino Unido nos dio el permiso para tener participación en esta zona de exclusividad, esta zona económica especial, pero nos quedamos afuera de todo el resto del territorio. Y Argentina quería también participar de este territorio porque, bueno, capaz que el interés ahora estaba puesto ahí, pero el día de mañana se descubría la explotación o la existencia de un yacimiento para explotar en una zona externa. Argentina no iba a tener participación y esas regalías no las veíamos ni en figurita. Entonces, bueno, fue un poco la cuestión el principal problema que tuvimos. Lo bueno, si se le puede llamar bueno, es que esos yacimientos, ese rumor de grandes yacimientos de petróleo, no fue del todo viable, es decir, no era tan viable comercialmente para ser explotado y muchas empresas desistieron por ahora. Después vamos a ver cómo evolucionó el tema de los hidrocarburos y por qué tienen una importancia muy grande ahora en el tema de las islas. El conflicto en los años 90, vamos a decir que llega hasta este punto,
y después vamos a ver cómo sigue la historia más adelante. No sé, Eri, si queda algún comentario para hacer de toda esta aventura noventera. No, como último comentario, quiero decir que retomando con este proceso de malvinización que mencionamos al principio del programa, quiero decir que en 1993 se sancionó una ley sobre, se llama la ley 24.310, que es muy importante. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros antecedentes de empezar a reconocer todo el esfuerzo y el desarrollo que tuvieron los soldados en la guerra. ¿Por qué? Porque acá se le otorga una pensión a los ciudadanos de Argentina que sufrieron incapacidades por las acciones bélicas. Entonces se los reconoce y se los compensa, tanto por las secuelas físicas y psicológicas que les pudo haber causado el conflicto, y se les reivindica la soberanía de una manera u otra de la Argentina sobre las islas. Entonces, hablando de este proceso de desmalvinización, acá empieza como a haber un cambio de paradigma en lo que es la sociedad y el gobierno para empezar a reconocer a los excombatientes, que fue un antecedente importante. Claro, claro. Después vamos a ir viendo en el episodio siguiente cómo se va enalteciendo la figura del excombatiente. Ya es algo normal llamarlos héroes de Malvinas, y algo que se han ganado con el tiempo. Y bueno, ese fue, como decís vos, el primer paso para que todo esto después se termine dando. Así que, si me dejás, voy a darle final a este episodio. Parece mentira, pero estuvimos 50 minutos hablando de un tema histórico fundamental para nuestro país. Es algo realmente lindo de contar, hermoso de aprender sobre todo. Así que nada, te doy las gracias, Eri, por estar una vez más, y ya nos veremos en un próximo episodio de En Otras Palabras. Bueno, gracias a vos por invitarme nuevamente. Y bueno, volveremos. Un saludo para toda la Más audiencia. pronto que nunca. Sí, adiós. Adiós.